Bienvenidos y bienvenidas a la tercera edición del Business Innovation Now, evento organizado por el Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En esta edición, como en las anteriores, nos llena mucho de orgullo que nos acompañen público asistente de Perú y de otras partes del mundo, como México, Argentina, España, Canadá, El Salvador y Estados Unidos. Un cordial saludo para todos ustedes. Agradecemos a Mastercard, ProInnovate y a nuestros aliados estratégicos que nos acompañan el día de hoy en esta jornada intensa de aprendizajes. Recuerden que estamos en vivo en nuestro canal de YouTube, Facebook y LinkedIn y podrán interactuar con nuestros expositores en tiempo real. En la charla que tenemos el día de hoy, se va a abordar el tema Digital Upskilling. Pero el Digital Upskilling como un pilar de la innovación y estará a cargo de José Tafur, socio de Pricewaterhouse, que en unos minutos estará con nosotros. Nuestro invitado revisará cómo las mejores habilidades digitales de los empleados de una organización se vuelven prioritarias para que las organizaciones se mantengan vigentes y relevantes. Debemos tener claro todos que estamos en un mundo donde las necesidades cambian a una hipervelocidad, lo cual exige que los colaboradores de las empresas, emprendedores y o emprendedores, sean capaces de satisfacer esas diversas necesidades de mercado. Por este motivo, el Digital Upskilling toma una relevancia particular. ¿Por qué? Porque les va a permitir un proceso de formación continua para preparar a todos los colaboradores, emprendedores e intraemprendedores en las exigencias del mercado. Los pasos para un buen plan de upskilling destacan los siguientes: identificar las metas, buscar estas lagunas que existen de habilidades y competencias, formular el plan de Digital Upskilling para el colaborador, aprender estas nuevas herramientas, utilizarlas, nuevamente adaptarse. Pero yo creo que ustedes quieren escuchar a José Tafur, que es especialista en el tema. José, bienvenido. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola José, ¿cómo estás? Bienvenido. Creo que la gente Gusto. quiere escucharte todo lo que es el Digital Upskilling. Te dejo, José. Muy buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Hola a todos, ¿cómo están? Denme un segundo para compartir pantalla y comenzar con la presentación. Listo. Muy buenos días con todos. Un placer estar aquí con ustedes. Quiero comenzar esta charla un poco, trayendo un poco a la pandemia, ¿no? A nosotros. Creo que nos sigue acompañando y como toda crisis siempre trae una oportunidad y enseñanzas. Y quiero transmitir un poco el objetivo de esta hora con ustedes, que si bien la pandemia nos ha dejado muchas secuelas, también nos enseña y nos transforma de alguna manera. En cuanto a nuestras habilidades como colaboradores, creo, dentro de una empresa puso en evidencia que existía una brecha de habilidades actuales en nuestros ambientes laborales y aquellas habilidades que se veían lejanas posiblemente o se veían muy de futuro y que a raíz de la pandemia se aceleraron y nuestros negocios, nuestras empresas, nuestros emprendimientos comenzaron a transformarse, llevándonos de una manera acelerada a un cambio, y notamos que esas brechas se hacían más evidentes, ¿no? Esas brechas que ya se informaban en algunos estudios del World Economic Forum, por ejemplo, en 2020, de las tendencias del futuro del trabajo, se hicieron evidentes, ¿no? Y eso genera que líderes hoy vean la necesidad de hacer un mejoramiento en las habilidades digitales, o lo que se llama un digital upskilling de la fuerza laboral, pensando en la sostenibilidad de los negocios, de los emprendimientos, en el futuro, y eso se vuelve hoy muy importante.
¿no? Durante esta hora voy a transmitirles algo de información, de información que ya muestra una realidad de la situación, ya no una expectativa. Les voy a comentar un poco sobre cómo es que hoy en una realidad en la que también la innovación ya es parte de nuestro día a día, esta se mezcla con la tecnología y aprovecha la tecnología para ser exitosa. Y concluiría con algunas reflexiones en función a mi experiencia personal en los últimos 3 años relacionados con el tema de transformación digital, innovación y ese proceso de digital upskilling que incluso es propio. ¿Okay? Espero que esta charla les sea de beneficio, yo estoy seguro que sí. Y comienzo con mi presentación, pero comienzo con mi presentación personal y darle paso a este proceso de digital upskilling propio también. Yo soy socio de PwC Perú, de una firma de servicios profesionales de auditoría, consultoría, impuestos. Tengo 20 años de experiencia en el campo de auditoría y soy contador público colegiado en la Católica. Y si ven mis credenciales, y lo podemos ver más abajo, soy certificado en normas internacionales de información financiera, diplomado, y las pongo abajo por un propósito. O sea, yo ya tengo de alguna manera un proceso de estos últimos 3 años, 4 años de un upskilling y mis habilidades han ido cambiando en ese sentido. Hoy me es más relevante, posiblemente esto que le estoy hablando dentro de mi carrera que la contabilidad misma, la que he venido haciendo los últimos 20 años. Y es que también me tocó a mí como contador ser de alguna manera desplazado, entre comillas, por la tecnología. O mejor dicho, comenzar a ver la tecnología como un agente habilitador de conocimiento y de mejoramiento mismo, ¿no? Y lo primero que quisiera tomarme unos minutos es cómo la innovación y la tecnología confluyen o se manejan, ¿no? Y primero sería bueno que entendamos qué impulsa la innovación, ¿no? ¿Y qué impulsa la innovación? Pues la innovación es impulsada porque se percibe un problema real o hay una relación insatisfactoria en algo que vemos y que necesita ser corregida, que necesita algo que la cambie, ¿no? O sea, necesita haber un gatillador que genere la evolución de una idea para solucionar ese problema real, ¿no? Pero tiene que haber flexibilidad para experimentar, porque si yo no experimento, yo no puedo saber si aquello que propongo resuelve el problema o no. Y también, obviamente, si experimento, tengo que saber que un experimento no va a ser del todo satisfactorio, que puedo fallar. Y tengo que ser comprensivo con ese fallo. Tengo que entender que parte del proceso de este aprendizaje es fallar también y levantarme. Y para ello tiene que haber un espacio, un lugar, un ecosistema que promueva y fomente esa investigación, que cobije, que fomente, que promueva, que las personas dentro de ese lugar puedan pensar distinto, puedan proponer, puedan reaccionar, puedan ser flexibles, ¿no? Y es ahí entonces, en esa conjunción de factores, que la tecnología funciona como un agente que permite ayudar al proceso de innovación, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando uno dice, ¿puedo soñarlo? Puedes hacerlo en la innovación, sí. ¿Qué es lo que hace la tecnología? Te ayuda a que eso que puedas soñar o que soñaste lo puedas visualizar, porque hoy la tecnología permite hacer cosas que antes eran muy, muy lejanas, hacerlas mucho más tangibles, mucho más reales. Necesito experimentar rápidamente, necesito hacer prototipos, necesito iterar rápido para poder saber si esto que estoy haciendo puede dar solución a ese problema. La tecnología hoy, y cada vez más, hace que las cosas sean mucho más rápidas, fáciles y baratas, con lo cual ese proceso de experimentación es mucho más ágil, vertiginoso y permite hacer muchas veces los cambios requeridos para poder llegar a la solución adecuada, resolver el problema. Pero no tenemos que olvidar que en esta conjunción de estas dos fuerzas, la persona está al medio. La persona es aquel equilibrio entre la tecnología como una herramienta y la innovación como un proceso
para poder hacer que esto confluya en un círculo virtuoso infinito, ¿no? Con infinitas posibilidades. Y cuando hablamos de la persona, hablamos de ustedes, de mí, de un colaborador, de un emprendedor, de alguien que está en el medio buscando solucionar un problema, crear un negocio, escalar algo, ¿no? Y si nosotros a esa persona en el medio les damos la llave para abrir esa caja de Pandora de habilidades distintas, digitales, que le permita hacer ese nexo continuo entre la innovación y la tecnología, pues lo que hace simplemente es potenciar a una persona que está en el centro a poder hacer que ese círculo virtuoso de innovación y tecnología confluya muchas veces con un propósito infinito. Les dejo un video rápidamente de tecnología. In the Intelligent World 2030, digital government adapts to people's livelihoods. A dynamic and multidimensional labor Hola José, para comentarte que tenemos un pequeño problema con el audio del video, por favor. Lo vemos clarito, pero lo estamos escuchando. Justo ahora estamos ya. Si puedes volverlo a repetir, por favor, José, sería bueno para la gente que nos sigue. Perdón, ¿no se está escuchando el video? No se ha escuchado el video. Si lo podemos volver a poner, por favor, para que la gente que nos sigue lo pueda escuchar también. Dame un segundo, a ver. Ok, perfecto. A ti te escuchamos muy bien, ¿ah? Ya, ahora. In the Intelligent World Ahora estamos bien, 2030, perfecto. digital government adapts to people's livelihoods. A dynamic and multidimensional labor force, blending human insight with robotics, AI, and more, becomes a key factor in production. People's focus shifts beyond material wealth, and digital means achieve digital equity and fairness, as well as taking control of the metabolism, the very health of the earth. New connectivity, new computing, new platform, new ecosystem. These build the foundation of the Intelligent World 2030. New connectivity, 5G-based communications technologies enable ubiquitous connectivity and all-domain perception. New computing, from silicon computing to optical computing and quantum computing, from all-flash to DNA storage. An open computing ecosystem enables pervasive intelligence. New platform, the ongoing accumulation of industry experience into a converged digital platform, which can be inherited, ultimately enabling digital innovation in all industries. New ecosystem. The SAPO-based collaborative ecosystem provides more comprehensive customer-oriented commercial solutions. Welcome to the Intelligent World 2030,
intelligent, green, and resolutely people-oriented. Hoy podríamos hacer una lista interminable de tecnologías que están afectando el mundo y que vienen afectando el mundo. Y seguro podríamos sacar un video de hace 10 años o hace 20 años y se sorprenderían de las cosas que hace 20 años o 10 años imaginábamos que el mundo iba a estar interactuando o que íbamos a estar conociendo. Lo cierto es que la tecnología cada año que pasa evoluciona de una manera infinita, ¿no? Interminable. Y los usos de cada una de las tecnologías se comienzan a encontrar se comienzan a interrelacionar con distintas industrias, con distintos aspectos, en distintos ámbitos, incluso en nuestras interacciones. Para nadie es un secreto lo que hemos pasado en este año y medio de transformación, y muchos de nosotros podríamos incluso haber conocido, haber podido interactuar con tecnología o ver a nuestros padres posiblemente o personas de mayor edad que pudieron estar muy alejados de la tecnología en algún momento y producto de la pandemia se han acercado maravillosamente a ella porque tuvieron la necesidad, la urgencia de hacerlo, desde incluso hasta una simple llamada o videollamada de celular o una conferencia para poder vernos en tiempos de pandemia era un paso gigantesco para personas que habían estado, por ejemplo, muy lejos de ella. O, por ejemplo, personas que durante toda esta pandemia han aprovechado la facilidad con la que hoy podemos acceder a contenido o a cursos de manera gratuita o de manera pagada para poder potenciarnos a nosotros mismos y conocer aún más cosas. Bueno, esto es una búsqueda constante y aquí personalmente abro la firma en la parte profesional. Nosotros, pensando en lo que interactúa con nuestros clientes, continuamente tenemos que hacer un análisis de esas tecnologías y tratar de priorizar aquellas que van a tener un efecto inmediato, mediano y en el largo plazo, a efectos de poder comenzar a desarrollar habilidades en ese sentido, porque lo que afecta a nuestros clientes afecta también a nuestros servicios y por lo tanto tenemos que conocerlo para poder nosotros brindar el servicio de acuerdo a nuestros estándares. Entonces, por ejemplo, nosotros evaluamos entre 14 tecnologías y las aterrizamos en 8 tecnologías para poder tener un mapa de acción hacia adelante. Y es que, como le decía, la pandemia ha acelerado continuamente el mundo y ha generado una oportunidad tecnológica. Hoy, y esto es un estudio del World Economic Forum también, existe mucho riesgo de automatización en muchas industrias a lo largo del mundo. Desde lo que es manufactura, transporte, construcción, tienen un alto índice de que los trabajos relacionados a estas industrias van a tener un riesgo de automatización. En son de broma, uno siempre que mira algunas cosas en la televisión sobre tecnología, cada vez se asombra más, ¿no? Y uno dice, mira, qué simpático ese robot que ahora hace parkour, como Boston Dynamics hace poco mostrando unos robots que ahora saltaban, bailaban, hacían coreografías. Y uno dice, por lo menos yo, ¿no? A mis 40 años digo, hace 20 años, hace 25 años, hace 30 años, posiblemente para mí un robot era un robot que yo veía con un control remoto o un robot a pilas que solamente seguía en una línea recta por un determinado momento. Y ahora en un supermercado puedes encontrar robots programables para tu hijo de 5 o 6 años y comience a codificar. Y si nos ponemos a pensar en cómo es que la tecnología ha avanzado, decimos, bueno, 20 años han generado un crecimiento exponencial en este tipo de desarrollos y hoy que vemos un robot que hace parkour o que hace saltos graciosos, tú dices, pero bueno, si hace saltos graciosos y es posible controlarlo, hoy ese robot es capaz o ya están adaptados para poder hacer distintas acciones en una fábrica o poder, por ejemplo, también estar frente a una pizzería y que esa máquina haga tu pizza sin tener que utilizar a una persona para que haga todo el proceso de una pizza en un restaurante, ¿no? Entonces,
Y cada vez más es mucho más cercano o mucho más tangible ver cómo la tecnología comienza a confluir con nosotros y desplazar de alguna manera acciones que no requerían necesariamente el talento humano para poder ser distintas. Y es ahí que se abre una nueva visión de negocios, porque si la tecnología comienza a cambiar el negocio, comienza a cambiar la forma para ser más eficiente, no podemos ser ajenos a que esas mismas tecnologías van a hacer un cambio radical en distintas industrias, ¿no? Hay tecnologías que hoy, como Big Data y Analytics, están presentes en prácticamente todo lo que es consumo masivo, por ejemplo, o transporte. Hoy, todo lo que es ciberseguridad, todo lo que es criptomonedas, todo lo que es blockchain, es algo que cada vez lo escuchamos de una manera más cercana y le prestamos más atención. Todo lo que es computación en la nube hoy ya es una realidad. Por ejemplo, los servicios financieros, hoy todo está en la nube. Hoy las transacciones que hacemos con los bancos no pasan necesariamente por un centro de datos físico, sino todo ya está alojado en un servidor en la nube, y con lo cual se incrementa el riesgo o comenzamos a pensar en cómo esas transacciones están seguras y pensamos en la ciberseguridad. Pero también hay tecnologías como la biotecnología, como la fabricación de nanomateriales, que están en una etapa incipiente, pero que con el crecimiento que tiene la tecnología es probable que en los próximos 4 años, 5 años comencemos a tener una mayor incidencia de este tipo de tecnologías en distintas industrias. Y si la tecnología ingresa a las industrias, ingresa con un vínculo muy fuerte. Y normalmente cuando la tecnología ingresa a una industria, la potencia, la hace crecer, la hace más eficiente. Y eso está reflejado en un estudio que se hizo por el World Economic Forum sobre el futuro de los trabajos en el 2030, en el cual se puede hacer una relación directa entre la tecnología y distintos sectores y cómo va a haber un incremento importante del Producto Bruto Interno de cada una de estas industrias en sus respectivos países. Y si hay un impulso de la economía fuerte por la tecnología, va a haber una mayor demanda de capacidad laboral, de fuerza de trabajo. Sí, definitivamente. Pero esa fuerza de trabajo tiene que estar en línea con lo que el negocio y la sostenibilidad del negocio requiere. Y ese negocio hoy, o a partir de ahora, va a estar más apalancado en tecnología. Con lo cual, el vínculo entre el crecimiento, esta disrupción del trabajo, tiene una relación directa con nosotros, colaboradores y personas, en las habilidades que debemos tener para seguir vigentes y ser parte de esa cadena de valor de la industria. Si hay crecimiento en la economía, si hay disrupción en la industria, si esa industria genera más PBI y genera más riqueza, por lo tanto, si mis trabajadores, si esta fuerza laboral se transforma, la inversión que yo haga en esta fuerza laboral debe ser parte debe poder recuperarse, porque toda inversión debe tener una recuperación. Se estima que, esto es un estudio que se hizo en el World Economic Forum en 2020, en una encuesta, estimaban algunas empresas que una inversión en un digital upskilling de su fuerza laboral, considerando las cifras de crecimiento que se podrían brindar con tecnología o que se podrían acercar con la tecnología, decían que el 65% de las empresas consideran que una recuperación de un proyecto de upskilling se podría recuperar en un año, en menos de un año. Lo cual esto grafica la importancia y la vertiginosidad en la que podríamos estar inmersos en poder alcanzar rápidamente esas brechas que hoy nos separan del futuro del trabajo y la correlación que tiene con el dinero o la producción adicional que se generaría, ¿no? ¿Hay un cambio de perspectiva en los puestos de trabajo? Sí, sí la hay. Y hoy cuando buscamos un perfil del nuevo trabajador, queremos graficar cuál sería el perfil del laboral del futuro, hay algunas características que se dan.
que se comienzan a percibir, ¿no? Posiblemente muchos de ellos son nativos digitales, son personas que ya están más mimetizadas con la tecnología. Ya no existen las fronteras físicas, hoy son personas que son mucho más conectadas, con distintas personas alrededor del mundo, que manejan más de un idioma, que son flexibles en cuanto a la forma de trabajar, que son creativos e innovadores, que son consumidores o tienen aprendizaje continuo, es decir, que no es que solamente estés sentado, o seas el producto seas el resultado de haber estado o de haber pasado por una universidad o haber hecho una carrera de 5 años o 6 años. En la ponencia anterior escuchábamos, o sea, no hay edad para aprender, y es verdad, no hay edad para aprender. Y lo que hoy se refleja más que nunca es la posibilidad de que puedas aprender constantemente y que puedas aprender lo justo y lo necesario. No es necesaria ahora una credencial o una certificación o un diplomado. Lo que necesitas hoy es aprender los conceptos necesarios, puntuales, para poder seguir empujando tu trabajo hacia ese nuevo nivel. Ese pequeño byte, ese pequeño consumo específico de algo que específicamente requiero para poder hacer mejor mi trabajo ahora, ¿no? Las relaciones interpersonales, ser creadores de redes, ¿no? Mostrar pasión por el trabajo. Hoy, más que nunca, en una cultura de innovación, si tú no eres apasionado por lo que haces, si tú no das esa milla extra donde estás, es muy difícil que puedas lograr trascender o diferenciarte o poder escalar, porque finalmente ese motivo adicional genera que tú puedas dar ese plus y por lo tanto colaborar a tu entorno. Les voy a dejar con un video del World Economic Forum que resume un poco las tendencias del trabajo de futuro. COVID-19 is one of the biggest crises of our time. It has impacted every single one of us, shaken our social systems, and disrupted every sector of our economies. The automation of work, combined with a global recession, led workers to lose their jobs at an accelerated pace compared to previous years. And this trend is expected to continue. The ongoing shift in the division of labor between humans, machines, and algorithms might displace 85 million jobs worldwide in the next 5 years, while 97 million new roles, ones that are more adapted to this new task distribution, may emerge. By 2025, companies expect to displace roughly 6% of their total workforce. 1 in 2 workers will need reskilling, and those remaining in their current roles will need to update 40% of their skill set to adapt to the changing labor market. There is a way to collectively benefit from these challenging times. Decades of research have shown that the most valuable asset of any economy or company is its human capital. Around the globe, companies are already experiencing a shortage in relevant skills for future roles and are investing in reskilling and upskilling their workforce. By 2025, organizations say they will train over 70% of their employees to ensure they can smoothly transition into the jobs of tomorrow. These include DevOps engineers, artificial intelligence specialists, digital marketing managers, talent acquisition specialists, and customer success specialists. It will take on average between 2 weeks and 5 months for workers to pick up new skills, allowing them to move into these new roles. But data shows they won't need to have the perfect skill set to start transitioning. While 2/3 of employers expect to get a return on investment in employees' reskilling programs within just 1 year, governments will also need to step in to update and fund education and training systems, and to ensure displaced workers have adequate safety nets. With purposeful leadership and collaboration, we can turn this global crisis into a unique opportunity to transition into a future of jobs that is inclusive, fair, and sustainable. COVID-19 is one of the biggest crises of our time. Y
como les decía, la pandemia lo que ha generado es hacer más obvio algo que se veía como una tendencia, ¿no? Y creo que ha servido para poner los pies en la tierra a muchas empresas y tomar un poco más de seriedad respecto a esta transformación que es inminente, ¿no? Que a este proceso que debemos pasar sí o sí y que es para una mejora en general, ¿no? Si hoy miramos el top 20 de puestos de trabajo con mayor y menor demanda a nivel de todos los sectores, es inminente el cambio de rumbo, entre comillas, ¿no? Y yo les digo, yo entré a la universidad en el 97 y entré en realidad por letras, y si bien estaba entre Derecho, Administración y Contabilidad, terminé diciendo Contabilidad, contabilidad entre Administración, básicamente porque yo pensé que la Administración, en ese momento dije, no, administrador, no estoy pensando en un negocio en ese momento, si bien mi espíritu emprendedor todavía no lo conocía en esas épocas, decidí por algo más tradicional y que tuviera de alguna manera algún soporte histórico de información contrastable en el que me dijera, sí, yo creo que hay oportunidad de trabajo, te va a ir bien, son demandados los contadores, hay mucha demanda de ellos, y hoy míreme dónde estoy, ¿no? Contadores y auditores están en el puesto 4 de una demanda decreciente de requerimientos en sus perfiles laborales. Mientras que por el otro lado tenemos a científicos de datos, matemáticos, especialistas en inteligencia artificial, en Big Data, marketing digital, especialistas en automatización de procesos, etcétera, ¿no? Ingenieros de software. Y es que esa situación o la realidad lo que nos lleva es que a medida que la tecnología va involucrándose en los negocios, definitivamente los perfiles de las personas dentro de las empresas tienen que cambiar, tienen que mejorar, tienen que hacer ese reskilling, ese upskilling necesario para poder seguir manteniendo la sostenibilidad del negocio. Y creo que eso es algo que está ya aceptado entre un líder del negocio y el colaborador, que tiene y ve la necesidad de mantenerse vigente y que tiene que buscar que ese plan de upskilling se dé. Habilidades en general hoy comienzan a cambiar también. Hoy se busca más el pensamiento crítico, la innovación, como parte de las habilidades blandas, si queremos decirlo, dentro de un colaborador. Se busca que sea una persona de aprendizaje activo, que esté constantemente en la búsqueda del conocimiento, ¿no? Que tenga la capacidad para resolver problemas, que sea creativo, que sea un líder social e influyente, que use la tecnología y que tenga la capacidad de poder conectar la tecnología con el día a día, con la capacidad de conectar la tecnología con el trabajo que realiza o con el negocio que realiza. Y aquí hay algo importante. Cuando hablamos de tecnología, yo lo llevaría más a un estadio de conciencia digital. ¿Por qué digo conciencia digital? Porque no esperemos que una persona sea capaz de poder dominar cualquier tecnología. Porque en realidad lo que buscas tú es que tú seas esa persona que pueda ser consciente de la tecnología y su efecto. Y qué cosa la tecnología podría ser utilizable en el negocio o en la labor que realizas. Y poder ser ese agente que conecte ese primer paso o ese habilitador tecnológico con el problema, y luego buscar a las personas que tengan mayor dominio de esa tecnología para poder solucionar el problema. Pero si tú no eres si tú no estás en ese estadio de conciencia digital, no vas a poder hacer esa conexión y no vas a poder ser parte de la solución, ¿no? Entonces, aquí hay que rodearse normalmente de personas. Siempre es un buen líder, se rodea de aquellas personas que conocen más de ciertos temas que él. Y su labor es poder
generar un equipo de trabajo que permita con las distintas habilidades lograr un objetivo. De eso se trata. Entonces, cuando hablamos de las habilidades hoy de un colaborador, siempre tenemos que pensarlas en las habilidades de un futuro líder, ¿no? Y su compromiso con la tecnología. En un estudio que hizo la firma, hizo Price en el 2021, comenzamos a ver algunas tendencias que se iban dando en pandemia, ¿no? Y se comenzó a preguntar algunas cosas relacionadas ya con los temas de capacidades digitales, ¿no? Algunos datos para compartir. Obviamente muchas personas confirmaron, más alrededor del 77%, que estaban dispuestos a mejorar su capacidad digital. Pero no por un tema de moda, sino porque conscientemente encontraron esa urgencia al enfrentar la problemática de la pandemia, ¿no? Es cierto también que existe un miedo hoy, y lo reflejó el 39% de las personas encuestadas, en el que decían: yo creo que mi trabajo puede quedar obsoleto en 5 años. Una tranquilidad que creo que bueno, a lo mejor un llamado a la calma, es que una cosa es creer que vas a quedar obsoleto y otra cosa es quedar obsoleto. Es cierto, puede la tecnología plantearnos ese miedo cuando comenzamos a ver qué tanto evoluciona, pero lo cierto es que hoy no se plantea que excepto trabajos específicos muy mecánicos, que la tecnología reemplace a una persona, porque la persona hoy seguirá siendo el elemento cohesionador, el elemento vital dentro de una decisión, será el analítico, será el tomador de decisiones, será el que tendrá que dirigir esa tecnología hacia su fin, seguirá siendo una herramienta y no un reemplazo de nosotros, ¿no? Otro dato interesante es que hoy, pensando en la virtualidad y en la presencialidad, muchos piensan que ya va a haber una combinación del trabajo presencial y lo virtual. Ya habrán escuchado, y muchos de nosotros estamos escuchando las noticias de ciertos bancos que están decidiendo, por ejemplo, a nivel mundial ir a la virtualidad, otra corriente que dice mitad virtual, mitad presencial. Lo cierto es que eso es un cambio totalmente... o sea, no va a ser lo mismo, esa forma de trabajar no va a ser la misma que hace un año y medio atrás, ¿no? O sea, yo creo que no todos van a decidir ir hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo. Creo que va a haber una mezcla de tendencias, porque a las finales creo que la tecnología también ha permitido poder encontrar un espacio para poder hacer un equilibrio entre la presencialidad y la virtualidad en el trabajo, ¿no? ¿Qué podemos decir como conclusiones de esta encuesta? Los empleados han sido capaces de hacer una rápida transición al teletrabajo, manteniendo altos estándares de productividad. Personalmente se los puedo decir como socio de una firma de servicios profesionales. Hoy hemos atendido a nuestros más de 1,000 clientes en la virtualidad, siendo una empresa que tiene distintos servicios de consultoría, y no hemos tenido muy altos estándares de satisfacción. Y eso en parte por nuestra vocación y por la tecnología que hemos ido asociando a nuestros procesos en los últimos años. Otra de las cosas a tomar en cuenta de la encuesta es que cuando se les ofrece la oportunidad a los colaboradores, los trabajadores están dispuestos a reciclarse, pero el acceso a la información sigue siendo desigual. Sí, lo que más necesitan los colaboradores hoy son competencias digitales, pero el problema es que a veces no existe una estrategia clara de qué competencias digitales otorgarle, y muchas veces esas competencias digitales pueden no estar siendo otorgadas a las personas que deberían tenerlas, ¿no? Y si no otorgamos esas competencias digitales específicamente a las personas que requieren, vamos a ir incrementando una brecha que deberíamos ir achicándola, ¿no? Entonces, por eso viene un poco ya la segunda parte de mi charla, en cómo podemos realmente tener una estrategia de upskilling, ¿sí? ¿Qué reflexiones podríamos dar sobre el tema del talento digital y la revolución tecnológica? Las tecnologías evolucionarán y serán relativamente fáciles de intercambiar, pero los trabajadores capaces de usarlas serán escasos.
sí, mientras que no haya una estrategia clara de potenciar las habilidades digitales de los colaboradores, la brecha puede seguir incrementándose. ¿Se espera un gran déficit de talento digital en todo el mundo para los siguientes años? Sí, porque la velocidad con la que la tecnología avanza es más rápida que la velocidad de transformación o de aceleración del proceso de upskilling de nuestros equipos o de los colaboradores. Es importante que veamos que el talento digital no solamente debe venir de contratar personal con habilidades digitales o con nuevos perfiles, sino también el desarrollo de las habilidades digitales en los roles existentes. O sea, no debemos dejar de lado que el colaborador dentro de una empresa, el gran activo que tiene es el conocimiento y la experiencia que ha logrado dentro de nuestra organización. Construir sobre ese gran pilar es vital para poder seguir con la sostenibilidad de nuestro negocio. Si nosotros hacemos de lado todo ese conocimiento, experiencia acumulada en esa persona para darle paso simplemente a una persona que tiene nuevas habilidades digitales o conocimiento de herramientas, estamos desvirtuando el concepto de la sostenibilidad del negocio porque simplemente pensamos que el conocimiento de una tecnología va a darme una propulsión hacia adelante sin considerar que esa historia y ese vínculo creado con ese trabajador es tan importante para poder construir, ¿no? Las empresas deben aceptar el desafío creando nuevos grupos de empleados digitales calificados bajo un nuevo plan, bajo una estrategia concreta para apoyar en esta transformación. Y debemos saber quiénes son esos trabajadores potenciales, dónde los pueden encontrar y qué es lo que necesitan para seguir manteniéndose en la compañía, brindándoles esas habilidades digitales y retenerlos. ¿Y cómo yo puedo diseñar una estrategia de upskilling? O sea, yo creo que ya está claro de que la tecnología evoluciona, de que eso es inminente, de que esto tiene una nueva visión en los negocios, de que los líderes cada vez están más alineados a que la sostenibilidad de su negocio y de los negocios y del mundo va por ahí. Y que hay un cambio de perspectivas en los puestos de trabajo porque la tecnología comienza a hacer que esos perfiles y esas carreras tengan un nuevo sentido o hayan nuevas carreras. Y ahí viene la importancia entonces de decir cómo yo planteo un digital upskilling de mi personal basado en la experiencia y el conocimiento que ya tengo de mi personal dentro de la compañía. Y digamos que 6 conceptos claves que debemos manejar para poder lograr un aprendizaje digital serían los siguientes. Primero, esto tiene que ser una realidad compartida, es decir, esto es un proceso de transformación, al igual que es un proceso de transformación digital, esto es un proceso de transformación cultural, está centrado en las personas y por lo tanto, si no hay una visión compartida desde desde lo más alto de la pirámide de la organización, desde el líder, desde los líderes de una organización, que den el ejemplo, esta transformación no se puede llevar a cabo, ¿no? Pero así como hay líderes jerárquicos, posicionales en función a su tiempo o experiencia en la compañía, hay líderes informales, hay aquellos early adopters, hay aquellas personas que son los primeros en comprar el pleito, en poder avanzar y que fomentan este cambio de cultura en la vida diaria. Entonces tenemos que buscar esas personas que naturalmente son polinizadores de nuestra organización y son los primeros en comenzar a contagiar a los demás, ¿no? Para poder sobre esas personas trabajar y comenzar a darles estas habilidades digitales para que contagien esta cultura dentro de la organización. Repetición espaciada, porque todo cambio cultural requiere una dinámica consistente, repetitiva, para poder hacer un cambio de comportamiento. Entonces tienes que establecer una estrategia de capacitación, tienes que establecer unos planes de capacitación, tienes que establecer hitos para poder seguir el plan y repetirlo una y otra vez, ¿no? Esto es interesante en el sentido de que si yo ya estoy en una cultura de innovación y la innovación ya está en un estadio en el cual no depende de un único equipo que se dedique a innovar, sino ya está presente en los colaboradores y hay una cultura en el cual
ya las ideas provienen de cualquiera de las personas dentro de la organización. Si nosotros comenzamos a darle tecnología a estos equipos, a estas personas, las personas van a usar la tecnología para solucionar problemas propios o problemas de otros, y lo que va a generar es que se vuelva un círculo virtuoso en que el aprendizaje digital o este nuevo conocimiento les ayude a resolver problemas y por lo tanto sea un efecto contaminador, un efecto, digamos, reproductor de que si lo hago con tecnología que aprendí es más interesante y quiero seguir aprendiendo y por lo tanto sigo incrementando mis habilidades digitales. Lo otro es la autoconciencia, ¿no? Tengo que saber dónde estoy, qué me falta, qué habilidades tengo que adquirir, cómo las mido, cómo sé que logré esa etapa ok, ya aprendí análisis de datos, ya aprendí visualización de datos, ya aprendí automatización, cómo lo pongo en práctica, cómo sé que el estadio al que tengo que llegar ya lo logré basado en qué. Entonces tengo que establecer KPIs, tengo que establecer algún tipo de medición a cada uno de los hitos que pongo para aprendizaje. Y otro concepto clave dentro del aprendizaje digital es el aprendizaje social. ¿Y por qué es importante el aprendizaje social? Porque creo que en temas de aprendizaje ya hay mucho escrito y mucho se habla de tienes que aprender haciendo y tienes que aprender colaborando, que es mucho más eficiente hacerlo de esta manera porque se te queda grabado y porque te permite realmente absorber el conocimiento en la aplicación misma, ¿no? Entonces, si creamos espacios donde colabores con otras personas solucionando un problema y apliques la tecnología, va a hacer que realmente eso quede impregnado no solamente en ti, sino en el grupo de trabajo en el que realizaste el aprendizaje o desarrollaste la solución. Entonces, no quiere decir de que esto sea la única forma. Lo que quiere decir que esto complementa muy bien lo que son formas de capacitar tradicionales como talleres, como webinars, como clases presenciales. Normalmente el aprendizaje social en tecnología funciona mejor porque permite acotar los equipos a grupos específicos que tengan un propósito propio y que entre ellos mismos puedan interactuar y puedan sacar conclusiones y reconocerse a sí mismos como personas que avanzaron dentro del desarrollo o el conocimiento de tecnología. Y yo agregaría dos más para mejorar ya los temas de competencias del personal, ¿no? Se tiene que analizar cuál es la situación actual, ¿no? O sea, en qué estadio nos encontramos, qué estamos haciendo, o sea, en qué situación nos encontramos hoy como personas, como colaboradores respecto a nuestros conocimientos digitales. ¿Qué habilidades tenemos? ¿Quiénes tienen habilidades distintas? ¿Quiénes saben hacer qué? ¿Quiénes saben desarrollar? ¿Quiénes saben programar? ¿Quiénes saben análisis de datos? ¿Requiero análisis de datos? ¿Requiero automatización? ¿Qué es lo que requiero? Una vez que se tenga esa situación actual, debemos establecer un claro plan de habilidades y competencias a desarrollar. Ese plan obviamente no es un plan a corto plazo. Una transformación, un proceso de upskilling toma tiempo y por más que puedas hacerlo en un año, un primer proceso no es que solamente lo hagas un año, tienes que hacerlo repetitivamente en los siguientes años. Y el estadio al que quieres llegar, normalmente tú lo planteas en función a un horizonte de 3 o 5 años, ¿no? Como un tercer paso estaría evaluar los estadios individuales de los empleados y revisar sus aspiraciones por personales y profesionales, porque no es darle una habilidad digital a una persona por dársela, es darle la habilidad digital con un propósito de carrera, con un propósito de persona y con un propósito estratégico de la organización, en el cual ambos, tanto colaborador como empresa, sientan que aquello que se está entregando contribuye a ambos, ¿no? Y que ambos están motivados por la consecución de ese logro. Luego, claramente hay que establecer un programa que retroalimente el paso 2 y el paso 3, en el que constantemente esto se cumpla, se evalúe, se monitoree.
Y una vez que esté ese programa, debemos pensar en quiénes serán aquellos proveedores que ayudarán en este proceso de capacitación. ¿Qué tecnologías o qué, se le dice, activos tecnológicos vamos a utilizar? ¿Cuáles van a ser esas palancas tecnológicas sobre las cuales vamos a desarrollar las habilidades digitales de nuestra gente? ¿Y quiénes serán los proveedores de esos cursos o de ese programa de upskilling de nuestras personas? Ya sea un tercero, ya sea un personal propio, en distintos estadios, ¿no? Y por último, una vez que ya tienes todo esto, tienes que medirlo. Tienes que establecer KPIs. Estos KPIs pueden estar relacionados con el cumplimiento de objetivos específicos en aprendizaje o pueden estar evaluados dentro de las evaluaciones de personal de tus colaboradores. Hoy, un colaborador en las distintas empresas se evalúa el cumplimiento en función a distintas aristas. Una arista puede ser el conocimiento técnico y el conocimiento digital. Y en la evaluación de ese conocimiento técnico digital, puedes tú considerar cómo ese aprendizaje que le has ido dando durante ese tiempo se ve reflejado en el trabajo que realiza para ti. De tal manera que estableces un KPI que pueda ser relevante. Quiero cerrar un poco lo que he comentado de estos conceptos claves y estos pasos para afrontar un upskilling, comentándoles un poco de lo que se hizo en mi firma a grandes rasgos con este proceso de upskilling, ¿no? Primero, nosotros tratamos en la medida de lo posible de llevar la innovación y la tecnología a las personas, a los colaboradores. Y invertimos tanto desde el punto de vista de organización en conseguir los activos tecnológicos para poder entregar a los colaboradores y que sean estos el cimiento para el cual ellos comiencen a capacitarse. Y por el lado de los colaboradores les dimos el espacio y la apertura para que puedan ellos, con su cercanía a los clientes y en el día a día, proponer ideas y plantear soluciones a los problemas que se llevan a cabo, y que la tecnología y la innovación les sirviera como una herramienta para poder hacerlo de manera distinta, ¿no? Y lo que pusimos en el medio fue un equipo de innovación, un laboratorio de innovación que permitiera darles ese paso adicional o ese conocimiento adicional especializado en ciertas cosas en las cuales los niveles en los que venían preparándose o veníamos trabajando iban escalando, ¿no? O sea, en este equipo habían personas con mayor conocimiento de análisis de datos, científicos de datos, programadores con experiencia, para que sirvieran como, digamos, apoyo a que las ideas no terminen estrellándose contra la pared porque sintieran de que su capacidad no les daba para poder solucionar el problema. Se asociaban con este equipo y con ese equipo desarrollaban una solución y a la vez aprendían, ¿no? De alguna manera eso nos permitió dejar claro a nivel de liderazgo el compromiso de cómo hacer una transformación de un proceso de digital upskilling a nivel de firma. Como le dije, se creó un Innovation Lab, donde en este Innovation Lab interactuaban desde auditores, consultores, administradores, contadores, que es las carreras tradicionales dentro de la organización en la que estoy, pero por otro lado con herramientas mucho más digamos, fáciles de escalar y de poder rápidamente incluirlas dentro del proceso de mejoramiento de habilidades de las personas, de los colaboradores en general, Alteryx, Power BI, UiPath, Python, Tableau, distintas tecnologías. Y a su vez un equipo con conocimientos ya más afianzados de inteligencia artificial, análisis de datos, automatización, UX y UI design. Y todo esto generó que en esa interacción comenzaran a haber iniciativas, proyectos, se automatizaran cosas, se crearan alianzas con distintas entidades, que co-creáramos con clientes, que brindáramos muchas capacitaciones a la interna y que sean nuestros propios colaboradores los que capacitaban a las siguientes promociones dentro de la firma. Y eso generó este
esta gran bola de nieve que comenzó a comenzar este proceso de upskilling dentro de la firma, ¿no? Muchas cosas se fueron dando. Esto no es una receta única. Cada organización tiene que buscar la mejor manera de tratar de impregnar este propósito de upskilling en su interna. Hicimos academias digitales, impactamos en las evaluaciones de desempeño, pusimos KPIs en las evaluaciones, creamos red de expertos en temas específicos de análisis de datos, comunidades, tenemos una aplicación interna para poder medir la conciencia digital de nuestros trabajadores, creamos un lugar, un espacio que se llama el Digital Lab, donde las personas comparten sus soluciones que crean a través de las herramientas que ya conocen. Creamos un programa de reconocimiento de certificaciones digitales en redes sociales para poder premiar la adquisición de habilidades digitales dentro de la firma en base al plan que hemos definido. Y concluimos de alguna manera con algunas reflexiones de este proceso, ¿no? Como les digo, no es una receta única, pero si yo tengo que de alguna manera dejarles algo sobre un proceso de upskilling realizado, es que, primero que la comunicación como un pilar, no puedes hacer una transformación cultural y mucho menos tratar de cambiar el comportamiento de las personas si es que no evalúas constantemente la forma en que comunicas las cosas y si estás llegando o no al objetivo de la forma como estás comunicando. Muchas veces a esta parte no le hacemos tanto caso y cuando estamos en el ruedo nos damos cuenta de que es algo muy importante. Tienes que tener paciencia con los resultados. O sea, un proceso de digital upskilling conlleva una transformación cultural de tus colaboradores y simplemente tienes que darle tiempo al tiempo. No tienes que dejar de bregar y siempre tienes que buscar la forma de tener feedback y cambiar el rumbo cuantas veces sea necesario con tal de que sigas avanzando, aunque sea un pequeño porcentaje a la vez. No veas al colaborador como un co-creador, o sea, ve al colaborador como un co-creador y no solamente como un receptor. Si tú ves que lo que vas a hacer es, si tú empiezas este proyecto pensando, yo le voy a dar cursos a mis colaboradores y eso es todo, pues estás yendo en la dirección equivocada, ¿no? Lo que tú tienes que pensar es que tú estás potenciando tu fuerza laboral para la sostenibilidad de tu negocio en el futuro. Y tienes que hacer que ese colaborador sea parte de este sueño, parte de este objetivo, y tiene que co-crear con él el futuro de él y de la organización. Y lo otro es que no tengas miedo a repetir, ¿no? Este es un proceso que necesita repetirse constantemente hasta que se vuelva parte de la cotidianidad. Si tú no logras volver esto parte de tu ADN es porque no lo has hecho tan repetitivamente como deberías. Y si quieres que impregne tu ADN, tiene que ser algo rutinario y constante todo el tiempo, ¿no? Tienes que vivir con ello y tienes que respirar de ello. Y para eso no solamente son los líderes, sino ya la organización en su totalidad. Algunas conclusiones adicionales, y con esto termino. Tienes que pensar en una transformación a gran escala. Tienes que identificar el entorno y las carencias de las competencias digitales de las personas, ¿no? Tienes que saber qué carencias digitales cuentas y cuáles son las que requieres para sobre eso establecer un plan. Tienes que hacer un plan estratégico y cuando digo un plan estratégico es un plan estratégico como harías el plan estratégico de tu crecimiento de tu organización en los próximos años. Tienes que establecer una base cultural, ajustar tus políticas, tus procesos, los incentivos para que puedas lograr un cambio en tu organización. Tienes que desarrollar e implementar la mejora de las competencias y tienes que medir el rendimiento de la inversión constantemente, ¿no? Yo creo que con esas conclusiones yo los dejaría como un feedback final. Bueno, José, agradecerte por la disertación. Te cuento que el tiempo nos ha ganado. Sí, ¿dónde podríamos hacerte llegar las preguntas? Hacía una exposición, la gente estaba comentando, pero no te podíamos interrumpir porque la gente estaba interesada en el tema. ¿En dónde te podríamos hacer llegar las inquietudes, José, de la gente que nos está siguiendo y escuchando?
Te comento. Déjame ver si que te puedo poner el comentario en el... Mi correo es jose.f. Jose.f. .tafur. .tafur. @ c.com. @ ok. Ahí lo mandé por el chat. Listo, justo ahora el equipo del CIE lo pasa. José, agradecerte por tan buena disertación. Ya no nos queda tiempo para preguntas. Muchas gracias, Juan Carlos. De Muchas verdad gracias que a todos. Un gusto. muchísimas gracias. Y comentarles a todos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales del CIDEPUC, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube y Twitter. Agradecemos a José por tan buena exposición. Ahí tienen sus correos para que hagan sus dudas, por favor. Y en la siguiente exposición hablaremos sobre innovación con propósito, con Julián Torres Caicedo, CEO de Ogilvy, que en unos minutos se iniciará a este magno evento y estará con nosotros. Muchas gracias por su cordial paciencia. Hasta luego.